Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte. Deseo que hayas pasado una semana excelente. Ya estamos a día jueves. Y bueno, pues espero que estés pasando una súper semana. Además, fíjate, hoy es un día importante. Todos los días lo son. Sin embargo, hoy es un día importante. ¿Por qué? Porque hoy a nivel mundial se está celebrando el Día Internacional de los Abrazos. ¿Qué falta nos están haciendo en este momento estos abrazos? Llevamos ya prácticamente un año en este retiro mágico, o como lo comentamos hace 8 días precisamente, en estos momentos de hibernación activo precautoria. ¿Te acuerdas que hablamos hace 8 días de ello? En lo cual pues hemos inhibido esta parte de demostración de nuestras emociones a través de un abrazo. Fíjate que estaba yo viendo hoy precisamente en la mañana acerca de todo lo que en un momento dado puede provocar un solo abrazo. Y te voy a decir varias cosas. En primer lugar, un abrazo eleva la autoestima. Fíjate en dónde estamos. Eleva tu autoestima. Genera confianza y seguridad. Sobre todo porque abrazamos a las personas con las cuales nos sentimos muy bien. Abrazamos a las personas a las que amamos, a las que queremos. Esas personas que también nos están brindando esa confianza y esa seguridad. Un abrazo además reduce el estrés y la ansiedad. Y en estos momentos, bueno, ¿cuántos de nosotros estamos ya con ese estrés, con esa ansiedad? ¿Por qué? Porque nuestra vida ha dado un giro de 180 grados, viviendo situaciones que no habíamos vivido hasta este momento y que bueno, pues lo que nos ha llevado es precisamente a tener ese estrés y esa ansiedad. Un abrazo mejora tu estado de ánimo. Un abrazo reduce el riesgo de padecer demencia senil. Un abrazo rejuvenece el cuerpo y el alma. Un abrazo relaja los músculos. Un abrazo reduce la presión arterial. Un abrazo mejora el sistema inmune. Es decir, en pocas palabras, un abrazo fortalece tu sistema inmune. ¿Cuánto estamos necesitando en este momento que nuestro sistema inmunitario esté al 100, precisamente para prevenirnos de todo lo que está pasando allá afuera? Un abrazo estimula tu oxigenación. ¿Cuánto estamos necesitando precisamente el que en estos momentos nuestra oxigenación esté en muy buenos números hacia arriba? No te voy a decir que al 100%, pero que esté arriba del 92, 93, 95%. ¿Cuánto lo estamos necesitando precisamente para ir en contra de este virus que estamos teniendo ahorita? Y un abrazo, al final de cuentas, te rejuvenece. Así es que hoy es Día Internacional del Abrazo. Muchas felicidades. No podemos vernos físicamente, pero desde aquí te mando un gran abrazo y que bueno, al final de cuentas, si no lo podemos hacer con otras personas, lo podemos hacer con nosotros mismos. Yo te pregunto, ¿ya te diste el día de hoy un abrazo a ti misma, a ti mismo? Si ya lo hiciste, excelente, felicidades, y ojalá ya tengas esa práctica y lo estés desarrollando cada día. Si no lo has hecho, bueno, no hay problema. En este momento y antes de que termine el día, te puedes dar ese gran abrazo hacia ti mismo, hacia ti misma. ¿Para qué? Para que tengas todos esos beneficios que acabamos de ver ahorita. Así es que bueno, pues un abrazo hasta allá, hasta donde estás. Muchas felicidades en este Día Internacional del Abrazo y por supuesto mi agradecimiento porque estés aquí en Motivación TV como todos los jueves que nos vemos a las 8 de la noche. Y mira, vamos a entrar en materia porque creo que es un tema desde mi punto de vista, no sé tú cómo lo veas, ya al final, sobre todo después de que compartamos y podamos platicar todo esto, un tema que, mira, yo estoy de acuerdo con que muchas de las cosas de nuestra personalidad, muchos de esos rasgos de personalidad que hoy tenemos, tal vez desde muy pequeños en nuestra casa los aprendimos, nos los enseñaron y de ahí los empezamos a llevar a cabo y los empezamos a llevar a la práctica y por eso hoy por hoy somos como somos. Pero también en la escuela reforzamos muchos de esos rasgos de personalidad, pero también es cierto que
en muchas ocasiones hay una gran separación entre lo que aprendimos en casa, entre lo que nos enseñaron en nuestra casa, y hay una gran separación con lo que estamos aprendiendo en la escuela. Tal vez en nuestra casa aprendimos toda esa parte del sentir, del ser de cada uno de nosotros. Pero cuando entramos a la escuela, a lo que nos enseñaron fue a razonar. Y yo no estoy diciendo que esté mal, bueno, está bien, pero qué mejor hubiera sido que nos reforzaran también esta parte humana, esta parte del desarrollo personal, esta parte en donde no nada más aprendemos lo que nos enseñaron en la casa, sino que además se puede reforzar también en la escuela, independientemente de todas las otras materias de carácter de raciocinio, como matemáticas, como todo lo que ya conocemos. Sin embargo, bueno, pues no es así. Y hoy por hoy, a lo mejor nos hemos dado cuenta con el paso de los años de cuánto necesitamos de reforzar muchos de esos rasgos. Y uno de esos rasgos es el que vamos a ver el día de hoy. Mira, el tema del día de hoy se llama la sabiduría de mantenerse al margen. ¿Cuál es el rasgo de personalidad al cual nos vamos a referir? En un momento dado y en un momento más vamos a platicar de él si tú estás de acuerdo. Pero en este momento quedémonos con esta parte, la sabiduría de mantenernos al margen. Mira, yo digo, y siempre he pensado así, que a veces no hacer nada es hacer mucho. A veces no decir nada es decir mucho. Y conste que estoy diciendo a veces. Esto no quiere decir que en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las situaciones que se nos presenten en esta vida, nos tengamos que quedar callados o tengamos que no hacer nada. No, yo no estoy diciendo eso. Pero hay ocasiones en que no hacer nada es hacer mucho. Hay ocasiones también en que no decir nada dice mucho también. Y lo vamos a ver más adelante. Mira, hay una fábula que a mí me gusta mucho. Tú sabes que a mí me gusta toda esta parte de las fábulas, los cuentos, las reflexiones, todo eso que nos hace pensar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos aspectos, la fábula, la metáfora, el cuento, la reflexión, cada una vez que lo escuchamos, bueno, pues lo interpretamos de diferente forma y lo interpretamos de acuerdo a todas esas vivencias, experiencias, a todos los aprendizajes, a todo lo que hoy por hoy somos cada uno de nosotros. Bueno, hay una fábula que se llama la de los pulpos y esta fábula dice lo siguiente, y todos lo sabemos, los pulpos tienen 8 brazos. ¿Sí? Imagínate, nosotros nada más tenemos 2, los pulpos tienen 8 brazos. Y cuando están en las profundidades del mar, los pulpos lo que hacen es de que cierran esos 8 brazos, pero los cierran de tal manera en donde para cualquiera de los animales que existen en el fondo del agua y que pueden ir en contra de los pulpos, pasan inadvertidos. ¿Por qué? Porque se encierran en esos 8 brazos que tiene cada uno de los pulpos y ahí pasan inadvertidos. Sin embargo, ¿qué crees? Que los pulpos pues no tienen inteligencia. ¿Por qué? Porque su cerebro es totalmente diferente al nuestro. Y entonces ellos no saben, los pulpos no saben que el hecho de cerrarse en sus 8 brazos hace que parezcan prácticamente invisibles para cualquiera de los animales que le quiera hacer daño, de los que se encuentran en el fondo del mar. Entonces, no conformes con cerrarse en esos 8 brazos, cada uno de los pulpos, ¿qué es lo que hacen? Que cuando viene algún animal que ellos detectan que puede ser un peligro para ellos, lo que hacen es expulsar una tinta, la famosa tinta de los pulpos, pulpos en su tinta. A lo mejor tú la has comido, a lo mejor tú la has probado, que en muchos de los restaurantes en donde venden todo este tipo de productos del mar, bueno, pues ahí lo pudimos haber probado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pulpos? Sacan, expulsan esa tinta. Obviamente que los cazadores de pulpos, y me refiero ya a las personas, ¿cuál es la señal de cómo saben en dónde hay un pulpo? Pues precisamente esa tinta, porque esa tinta empieza a subir y llega un momento que cuando está en la superficie del agua, esa superficie está negra. Entonces,
Ya los pescadores saben que cuando hay manchas negras es porque ahí hay pulpos y entonces ahí es en donde los pueden sacar. Pero me estoy refiriendo a los animales que están allá abajo y entonces los pulpos lanzan esa tinta no sabiendo que pasan inadvertidos simplemente por el hecho de cruzarse en sus ocho brazos. Yo digo que aquí esta fábula tiene mucho que ver con este tema que vamos a ver y platicar el día de hoy, la sabiduría de mantenernos al margen. Mantenernos al margen es saber qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos decir, pero también saber qué es lo que yo debo de evitar. Es decir, no se trata nada más de saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir. Además, también se trata de saber qué es lo que yo tengo que evitar. Eso es mantenernos al margen. Y te lo estoy diciendo en forma muy, muy general, lo vamos a ver más a detalle, pero yo digo que en general de eso se trata, saber qué es lo que tengo que hacer, pero también saber qué es lo que tengo que evitar. Y yo te pregunto, basados en esta fábula que acabamos de escuchar acerca de los pulpos, ¿cuál es la tinta que a ti te delata? ¿Qué es eso que tú haces o qué es eso que tú dices que te delata y que después cuando te das cuenta que cometiste un error, que cuando te das cuenta que causaste un malestar a otra persona, que causaste un dolor, que la regaste como normalmente decimos, dices, hijo, ¿cuál es esa tinta que al igual que los pulpos sacas de ti, sacas de tu interior y que te delata ante las demás personas? ¿Cuál es la tinta con la que tú te entrometes en la vida de otras personas? A lo mejor se oye crudo, pero esa es una realidad. Hay mucha gente que es totalmente intrometida. A mí me gusta mucho que, por ejemplo, en los países de allá de Sudamérica, en lugar de decir que no seas una persona entrometida, te dicen, no seas una persona metida. O sea, así ya de plano, no te metas, ¿no? ¿Cuál es la tinta con la cual tú te metes, tú te entrometes en la vida de otras personas? ¿Cuál es esa tinta con la cual tú te metes a la conversación de otras personas? ¿Cuál es esa tinta con la cual tú estás cubriendo un área que no te habían pedido que cubrieras, pero tú te metes? ¿Cuál es la tinta con la que rebasas los límites? Y esta parte de los límites, y es a donde yo me refería hace un rato, en donde, bueno, a lo mejor nosotros aprendimos de límites en casa, pero en la escuela no aprendimos la materia de límites. A lo mejor nos pusieron límites, pero no aprendimos lo que es la teoría de los límites. No aprendimos tampoco lo que es la teoría de este punto que vamos a ver ahora y que para mí es una virtud que deberíamos de desarrollar, porque es una virtud que tú tienes, pero que yo también tengo y que tenemos todos. A lo mejor no la hemos desarrollado más. ¿Por qué? Porque no hemos sido conscientes de ella. ¿Por qué? Porque no ha sido necesario o no nos hemos dado cuenta que es necesario precisamente el que desarrollemos esta virtud. Y estoy hablando de la virtud de la prudencia. Y tiene que ver precisamente con la sabiduría de mantenernos al margen. ¿Qué tanto estamos aplicando la prudencia en nuestra vida? O simple y sencillamente no la estamos aplicando y estamos dejando que de nosotros, de nuestro interior, salga esa tinta, igual que los pulpos, con la cual nos estamos delatando ante las demás personas. Y que cuando nos damos cuenta, si es que nos damos cuenta, decimos, ¿cómo dije esto? ¿Cómo hice esto? Ya la regué. ¿Por qué? Porque ya incomodé a la persona. ¿Por qué? Porque ya le causé un dolor, ya le causé una molestia, porque ya me entrometí, etcétera. ¿Cuál es esa tinta como parte del rasgo de tu personalidad que tienes con la cual te estás delatando? Y esa, yo digo que ahí es en donde cuando aplicamos la prudencia es esa sabiduría de mantenernos al margen. Pero bueno, vayamos definiendo qué es un margen. Hablábamos ya, sí, de la prudencia. Hablamos ya, sí, de los límites, que en un momento dado rebasamos los límites de otra persona, rebasamos los límites de alguna situación, rebasamos los límites de algún espacio que cada uno de nosotros tenemos. Yo recuerdo que en alguno de los programas del año pasado hablábamos precisamente de esos límites físicos
que cada uno de nosotros tenemos. Haz de cuenta que cuando nosotros vamos caminando en la calle, en la casa, en donde sea, es como si un círculo a nuestro alrededor que estuviera en el piso nos va acompañando, y cada paso que tú des, ya sea para atrás, ya sea para adelante, ya sea para un lado, para cualquiera, el círculo se va moviendo contigo para donde tú vayas. Ese círculo que cada uno de nosotros tenemos es nuestro espacio vital. ¿Y qué significa ese espacio vital? Bueno, significa que es un espacio que es íntimo, es un espacio que es mío, es un espacio en el cual solo permito que algunas personas lo traspasen. ¿Quiénes son esas personas? A las que me brindan seguridad, a las que me brindan confianza, a las que amo, etcétera. Pero de ahí en fuera yo no voy a permitir que nadie rebase ese límite que yo tengo. ¿Por qué? Porque entonces me voy a sentir tal vez inseguro, me voy a sentir mal, me voy a sentir incómodo, me voy a sentir acosado, me voy a sentir presionado tal vez. Y esos límites, como ejemplo que te estoy poniendo, para cada uno es diferente. Hay personas que a lo mejor ese límite, ese círculo físico que tienen en el piso, y que ese círculo va caminando con cada uno de nosotros, es muy grande, es muy amplio. A lo mejor para otras personas es todavía mucho más pequeño. Pero al final de cuentas, ese círculo imaginario del cual te estoy hablando, ese círculo que lo podemos dibujar en el piso y que vamos caminando, imagínate que tú vas caminando y que ese círculo se va moviendo contigo. ¿Por qué? Porque es tu círculo de protección. Al final de cuentas, mira, este círculo es un círculo del poder. Porque es nuestro poder, es un lugar en donde nada más estoy yo y en donde nada más voy a permitir que entren determinadas personas. Pero no voy a permitir que nadie más de esas personas se entrometa. Y aún de esas personas también tienen que, esas personas a las que yo amo, esas personas a las que yo quiero, esas personas a las que les tengo confianza, esas personas que me brindan seguridad, también en un momento dado tienen que respetar ese límite, como yo también tengo que respetar los límites de las demás personas, por mucho que las quiera, por mucho que las ames, por mucho que lo que tú quieras. Tenemos que irnos respetando límites. Pero entonces haz de cuenta que tú vas caminando en la calle y llevas ese círculo abajo de ti y ese círculo se va moviendo contigo. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras con otra persona? Si tú te encuentras con otra persona, no te vas a ir directamente a chocar con esa persona. ¿Por qué? Porque entonces los dos están rebasando los límites mutuos y por lo tanto llega un momento en donde se están entrometiendo, están chocando entre sí. ¿Qué es lo que hacen cada uno con sus límites? Pues que se mueven para que podamos pasar y podamos transitar sin necesidad de abordar o de pasar esos límites que cada uno de nosotros tenemos. Entonces fíjate qué importante es esta parte de los límites. Pero ahora yo me voy al margen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mantenernos al margen. Yo creo que cada uno de nosotros recordamos cuando estábamos en la escuela, sobre todo en la primaria, en donde teníamos nuestros cuadernos en donde escribíamos de cualquiera de las materias. Yo recuerdo, mira, y yo no sé a ti qué te haya pasado, pero yo recuerdo que yo regresaba, y te lo digo en serio, yo regresaba muy a gusto cada inicio de año escolar, por allá del mes de septiembre. Entonces yo regresaba muy contento. Pero algo que no me gustaba era que el primero o segundo día, lo primero que nos dejaban era que hiciéramos el margen en todas las hojas de todos los cuadernos. Y te decían, tiene que ser un margen, yo recuerdo que era un margen rojo. Cuando estaba en la secundaria tenía que ser un margen rojo el que pusiéramos en un costado de cada hoja. Y así lo teníamos que hacer con todas las hojas. Ese es el margen. Entonces, ¿ese margen qué es? Y actualmente ya muchos de estos cuadernos, como tú lo ves, este que te estoy presentando aquí, ya trae ahí un margen ya dibujado, ya escrito, ya establecido ese margen. ¿Ese margen qué significa? Bueno, ese margen es un espacio que debemos de respetar. Es ese lugar en el cual no debemos de escribir. ¿Por qué? Porque precisamente este margen servía
para que a partir de ahí, y fíjate, en muchas ocasiones ni siquiera era a partir de ahí. ¿Por qué? Porque cuando empezábamos en el primer renglón, teníamos además del margen, teníamos que dejar una sangría, que así le llamamos, ¿te acuerdas? Entonces empezábamos más o menos por aquí, empezamos a escribir, y a partir del segundo renglón, sí, ya a partir del margen teníamos que ir escribiendo, y así era en cada uno de los renglones, pero teníamos que respetar este margen, este espacio que habíamos dejado. Si a nosotros nos hubieran explicado cuál era el objetivo de este margen, porque al menos a mí no me lo explicaron. Si tú eres maestra, yo sé que varias maestras me están viendo y lo cual agradezco mucho, le explicamos a los alumnos hoy en la actualidad para qué es este margen. Y este margen lo tenemos que respetar porque además cuando nos revisaban los cuadernos, si habíamos nosotros invadido este espacio del margen, este espacio en blanco que está en esta orilla, pues eso bajaba nuestra calificación. ¿Sí lo recuerdas? Yo sí lo recuerdo, sobre todo de allá de la secundaria 72, en la cual estudio, la secundaria 72, Diego Rivera, acá por Avenida Universidad y Popocatépetl, por ahí más o menos, aquí en la Colonia del Valle. Entonces, esos márgenes eran importantísimos, pero no nos explicaron para qué eran. Por lo tanto, hoy, a lo mejor yo no me puedo mantener al margen en una conversación en la cual yo no estoy invitado, pero me meto. A lo mejor hoy, el día de hoy yo no me puedo mantener al margen ante alguna situación que yo estoy escuchando y que yo no tengo, como comúnmente se dice, vela en el entierro, pero voy y me meto, soy un metido, como dicen allá en Sudamérica. ¿Por qué? Porque pues yo simplemente dibujé los márgenes, pero ¿por qué eran los márgenes? Pues nunca supe, simplemente me dijeron que así era y en lo personal yo no tuve el raciocinio para determinar por qué era ese margen, por qué no podía yo empezar desde el principio si yo quería escribir desde aquí, no desde aquí. Sí te das cuenta de la importancia que en un momento dado puede llegar a tener la explicación de algo, pero bueno, tampoco va a ser una justificación para que hoy por hoy yo no pueda decidir qué es lo que hago con el margen que yo debo de dejar en mi vida. Esos márgenes, esos espacios que yo debo de respetar, esos espacios que debo de respetar en otros, esos espacios que yo debo de respetar para mí, esos espacios que yo debo de respetar para vivir socialmente bien. Entonces, si recordamos esos márgenes de los cuadernos, ¿qué objetivos tenían? Pues ya lo vimos. ¿Qué función tienen esos espacios en blanco? Pues es lo que estamos viendo, ¿no? Y yo te pregunto, hoy por hoy, cuando tú escribes en un cuaderno, ¿escribes encima del margen? ¿O a partir del margen es donde estás escribiendo? Y yo te hago esta pregunta porque si tú hoy por hoy escribes encima del margen, quiere decir que te estás entrometiendo en tu vida, tal vez con otra persona. Y te estás metiendo en aspectos que tal vez no te tendrías que meter porque es el espacio de otra persona. Yo recuerdo hace algún tiempo que estaba estudiando aspectos de caligrafía y toda esta parte en donde nos decían hay que tener mucho cuidado y también con esta parte de la psicología de cómo escribimos. Sabemos que se ha desarrollado la parte de la psicología, ha ido ya está muy adelantada en esta parte que inclusive a través de nuestra grafología, a través de cómo escribimos, también ya se pueden determinar esos rasgos de personalidad que cada uno de nosotros tenemos. Y si tú encimas, por ejemplo, las letras, en donde vas dejando muy poco espacio entre letra y letra, independientemente de cómo estés escribiendo, con letra de molde o no, si tú dejas muy poco espacio, eso llévalo como rasgo de tu personalidad hacia cualquiera de las áreas de tu persona y date cuenta qué tanto tú te estás metiendo o estás dejando poco espacio, por ejemplo, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con otras personas, qué tan poco espacio le estás dejando. Si tú eres de las personas que escriben dejando un espacio normal entre letra y letra, entre palabra y palabra, sin meterte a los márgenes, sino respetando además esos márgenes, date cuenta precisamente qué espacios estás dejando tanto para ti como para otras personas. Entonces fíjate cómo esta parte de la psicología ha avanzado tanto que inclusive hasta esa parte en donde cuando nos ponen a escribir y empiezan a revisar
cómo escribimos, el tamaño de nuestra letra, lo que significa cada letra de la mitad para arriba y de la mitad para abajo. En fin, es toda una teoría que a mí me pareció interesantísima porque tiene que ver precisamente con esos rasgos de personalidad que cada uno de nosotros tenemos. Vamos, hasta si escribes así muy angulado o si escribes muy redondeado cada una de las letras, todo eso tiene que ver con los rasgos de personalidad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿tú escribes encima del margen o si sigues respetando cada uno de los márgenes cuando estás escribiendo en un cuaderno? Y eso trasládalo a tu vida para que te das cuenta si realmente tú te estás manteniendo al margen o tú te quieres meter en todos los asuntos, te quieres meter en todos los temas, quieres saber absolutamente de todo, aunque no tenga nada que ver contigo. Y son preguntas despertador para que tú te des cuenta que esto que está pasando en tu vida es la repercusión de algo que cada uno de nosotros traemos. Al final de cuentas, un margen es un límite que se debe de respetar. Por lo tanto, si yo me mantengo al margen, es un espacio que yo tengo que respetar de otros, inclusive mi mismo espacio, ese círculo de poder que yo te hablaba. En programación neurolingüística hablamos mucho de este círculo del poder. Cuando nosotros nos metemos a ese círculo imaginario que cada uno de nosotros podemos dibujar, es un círculo en donde nada más soy yo, en donde yo mismo me estoy generando ese poder, y parte de ese poder es precisamente mantenerme al margen. Yo te lo decía hace un rato, mantenerse al margen es saber qué hacer, pero también saber qué evitar. ¿Por qué tengo yo que abrir ese círculo imaginario metiéndome en cosas que no me corresponden a mí? Claro, si hay una situación que vaya en contra de tu dignidad, en contra de tu persona, pues ahí sí abre el círculo y ahí sí habla, no te dejes, por supuesto que sí. Pero tampoco se trata de irnos a los extremos de la vida. No, estoy hablando en condiciones normales, en aspectos de la vida cotidiana, de la vida diaria, en aspectos de tu vida. Y más ahora que llevamos casi un año, o 10 meses prácticamente, en donde estamos conviviendo a diario con las personas pues, de nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, etcétera, y en donde realmente el roce social que antes teníamos no lo estamos teniendo, sino nada más en nuestro propio círculo de nuestra casa. ¿Qué tanto estamos invadiendo esos espacios de esas personas con las que estamos conviviendo cada día? Por lo tanto, mantenerse al margen es respetar el espacio de la otra persona. Por eso yo hablo de la sabiduría de mantenerse al margen. Y tú me dices, bueno, ¿y cómo me mantengo al margen? Pues es lo que yo ya te estaba comentando desde un principio, a través de activar la prudencia como valor, la prudencia como virtud que cada uno de nosotros estamos teniendo. Vámonos a aspectos más concretos si tú estás de acuerdo. ¿En qué me debo de mantener al margen en la vida? ¿En qué aspectos crees tú que te debas de mantener al margen en la vida? Te voy a nombrar algunos. Mantenerte al margen, por ejemplo, de chismes. ¿Chismes? ¿Qué es eso? ¿De qué me hablas, Álvaro? ¿Chismes? A ver, déjame pensarle. A ver, chisme. Lo he escuchado, pero ¿de qué se trata? ¿A qué te estás refiriendo? Mantenerse al margen de chismes. Mantenerse al margen de dar consejos si es que no te los piden. Si te los piden, ok, de acuerdo. Pero hay también todo un protocolo, aunque te lo pidan, todo un protocolo que debes tú seguir antes de dar ese consejo. Y yo recuerdo que en alguno de los programas ya lo llegamos a platicar. Entonces, mantenernos al margen de dar consejos si es que no nos los están pidiendo. Pero ¿en cuántas ocasiones estamos ávidos de sacar, ávidos de decirle a otra persona qué es lo que debe de hacer? ¿Por qué? Porque yo ya lo hice y a mí sí me funcionó. Y entonces doy consejos. Mantenernos al margen de juzgar o de criticar a otros.
ese juego que tenemos luego de juzgar. Y mira, hay ocasiones que ni siquiera es decirlo, nada más con que lo pensemos. Con pensamientos, ¿cuántas veces hemos juzgado a otras personas? Yo reconozco que yo lo he llegado a hacer mucho tiempo y lo sigo haciendo. Pero hoy por hoy me doy cuenta de que estoy juzgando a la persona e inmediatamente elimino esa parte de mí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eso que yo le estoy juzgando a otra persona, eso que yo le estoy criticando a otra persona, es un espejo que esa persona me está devolviendo y que entonces yo tengo que revisar dentro de mí a ver por qué fregados estoy juzgándolo, por qué fregados estoy criticándolo. Entonces, dentro de mí hay algo que no me gusta, que me tiene incómodo, que no me hace sentir seguro dentro de mí mismo, que lo estoy proyectando en el otro, cuando a lo mejor yo con el otro ni siquiera he cruzado palabras, sino simple y sencillamente por verlo, simple y sencillamente por ver que está ejecutando una acción, inmediatamente empiezo yo a juzgar. Entonces, ¿qué pasa si yo me mantengo al margen de juzgar? ¿Qué pasa si yo me mantengo al margen de criticar a otros? Mantenerse al margen de contar los secretos que nos confiaron. ¿Cuántos secretos te han confiado? Y a ti de repente, ups, se te salieron. No los querías decir, pero se te salieron. ¿Por qué? Porque al final de cuentas confiaron en nosotros. Entonces, mantenernos al margen de sacar esos secretos públicamente que en un momento dado una persona que confió en nosotros nos dio, ¿tú cómo lo consideras? Mantenernos al margen de entrometernos en la vida de otros. Porque somos expertos en la vida de otros, no en la nuestra. Y entonces yo me sé toda la vida de las otras personas, sé cómo son, qué hacen, qué no hacen, sé todo. ¿Y tú sabes todo de ti? Mantenernos al margen de discusiones o de resistencias. ¿En cuántas ocasiones discutimos? ¿Y por qué discutimos? ¿Sabes realmente cuál es el motivo por el cual discutimos? Porque lo único que queremos es de que se acepte lo que nosotros pensamos. Pero como la otra persona no acepta lo que yo estoy pensando, entonces voy a discutir, no a dialogar. Lo que sí se vale es dialogar, claro, y que cada uno exponga sus motivos, sus formas, sus porqués. Claro que eso sí se vale. Pero no ponerme a discutir, porque el discutir implica de que tú no estás de acuerdo con mi opinión. ¿Y cómo crees? ¿Por qué no vas a estar de acuerdo con mi opinión? Vamos, en este momento, precisamente en este momento, siendo las 20:33 del día 21 de enero del 2021, Día Internacional de los Abrazos, a lo mejor tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y entonces podemos dialogarlo, podemos cada uno expresar nuestras razones de por qué no estamos de acuerdo o por qué decimos lo que decimos, pero no tenemos por qué discutir, porque el discutir implica que cada uno de nosotros nos vamos a estar entrometiendo, yo sobre tu decisión y tú sobre mi decisión, y entonces se va a convertir en un juego en el cual cada uno lo que vamos a querer es imponer nuestra razón, imponer lo que cada uno de nosotros estamos sintiendo internamente. También mantenernos al margen de las resistencias. ¿En cuántas ocasiones nos resistimos a hacer algo, a decir algo, o a no hacer, o a no decir? Pero le empezamos a luchar internamente porque lo digo, no lo digo, lo hago, no lo hago, y me quedo como que sí, como que no. O sea, no sabemos. Y esa resistencia que hay interna, lo único que está haciendo es de que nos está debilitando internamente, porque estamos gastando energía que no tendríamos por qué estar gastando. Mantenerse al margen es activar en nosotros la prudencia. Y es esa virtud que yo te digo que tú tienes, que yo tengo, que todos tenemos, pero que a lo mejor desde pequeños no nos enseñaron a ser prudentes. A lo mejor cuando éramos pequeños, ¿qué era lo que hacíamos? Llorábamos y pataleábamos con tal de alcanzar y de lograr algo que nosotros queríamos. Y nuestros padres, con tal de que nos calláramos, nos lo daban. Y entonces eso generó, me di cuenta,
que al no activar esa prudencia, ¿qué era lo que hacía? Pues para la siguiente que yo quería algo y no me lo daban, pues lloraba y pataleaba y berreaba y me tiraba al suelo y lo que tú quieras, hasta que me lo daban. Y entonces se convierte en ese juego en el cual la prudencia, pues quién sabe qué es, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando entonces nuestros hijos nos lo hacían a nosotros? Ahí sí apelábamos a la prudencia, ahí sí apelábamos al que te lo digo yo porque soy tu padre y entonces lo tienes que hacer así. Y a lo mejor fue cuando nos dimos cuenta que todo aquello que de chicos hacíamos de llorar, patalear, berrear, tirarnos al suelo, gritar hasta que conseguíamos aquello, hoy por hoy, ya con nuestros hijos, pues ya era diferente. Y peor aún cuando siguen pasando los años y ves a los hijos de otro que hacen eso y dices, qué mal educado está ese niño. Ya estamos juzgando, ya estamos criticando. Y debemos de mantenernos al margen porque además ese niño a lo mejor ni siquiera lo conocemos, no sabemos ni quién sea y estamos viendo que le está pataleando al papá o a la mamá. Entonces, para empezar, me mantengo al margen porque a lo mejor si lo estoy criticando o lo estoy juzgando, a lo mejor yo también lo hice o a lo mejor yo lo viví con mis hijas. ¿Sí te das cuenta? Entonces tenemos que activar esa prudencia que hay en nosotros. ¿Qué significa prudencia? Mira, prudencia es la cualidad de actuar con moderación, con sensatez y con reflexión. Oye, ¿cuántas cosas? A ver, la prudencia es la cualidad, empezando porque es una cualidad que tenemos. ¿Sí? No es un defecto, es una cualidad que tenemos. Y es una cualidad de actuar con moderación, con sensatez y con reflexión. Como que son muchas cosas para poner en práctica. ¿Crees que así sea? Y al final de cuentas, cuando actuamos con esta prudencia, vamos adquiriendo madurez. Y esa madurez es la que nos hace transitar por la vida y que nos va a dar un resultado al final de cuentas en la vida. También el actuar con imprudencia nos va a dar un resultado, pero yo te pregunto, ¿con qué signo? ¿Positivo o negativo? A lo mejor para nosotros es positivo porque yo lo estoy diciendo, pero si le estoy dando o le estoy causando un daño a otra persona, si no estoy siendo ecológico desde el punto de vista de las emociones con otra persona, bueno, pues entonces es un acto de imprudencia total. No nada más se trata de que yo actúe con prudencia desde lo que yo estoy considerando. Hay otra fábula que también me gusta mucho, que es la fábula del león y la zorra. Y en esta fábula nos cuenta que había un león que con el paso de los años pues ya fue perdiendo todo ese ímpetu, toda esa energía, toda esa iniciativa que tenía de joven, porque bueno, pues el paso de los años al final de cuentas cobra la factura y ya entonces el león era más lento, a lo mejor si quería cazar, pues había presas que eran mucho más veloces que el león, ya no las alcanzaba o se cansaba muy rápido, en fin, iba minando poco a poco toda esa energía, todas esas fuerzas que tenía. Y entonces dice el león, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque si no hago algo me voy a morir de hambre. ¿Por qué? Porque no voy a poder cazar a otros animales y por lo tanto pues me voy a morir de hambre. Entonces algo tengo que hacer. Se la pasa pensando y pensando y pensando y pensando el león. Y aquí es en donde entra esta reflexión que hablábamos de la prudencia. Nos decíamos, la prudencia es la cualidad de actuar con moderación, sensatez y reflexión. Hasta ahorita estamos en la parte de la reflexión. Entonces el león está reflexionando, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Por qué? Porque pues yo necesito comer. Y entonces llega un momento en donde dice, ya sé qué es lo que voy a hacer. Se mete en una cueva, que era normalmente en donde él descansaba y todo, y a todos los animales que pasaban por la cueva y que lo oían medio rugir, porque además hacía un rugido así ya muy lastimero, ya muy poquito, como ya no era aquel león, el rey de la selva que todos conocemos, no, ya apenas se escuchaba. Entonces le preguntaban, ¿eres tú rey de la selva? ¿Eres tú león? Sí, yo soy. ¿Pero qué haces allá adentro? Es que estoy muy malo, ya no me puedo mover mucho. Y entonces pues había animales que se compadecían del león y decían, oye, no, pues pobre león, además es el rey de la selva, ¿qué vamos a hacer? Y entonces entraban, y una vez que entraban y que ya estaba a cierta distancia, ¿qué era lo que hacía el león? Saltaba sobre ellos y se los devoraba, se los comía.
Obviamente el león satisfacía su hambre. Y entonces para el león podría decir, estoy actuando con prudencia. ¿Por qué? Porque además ellos vinieron a mí. Yo no los traje, yo no salí a cazarlos. Ellos vinieron hasta acá. Y entonces yo saco lo que es mi naturaleza y entonces voy sobre de ellos y los pesco y me los como. Pero le estamos causando un daño a los otros, ¿o no? Bueno, pues, y esto te lo digo para que lo vayas relacionando con esto que hablamos, en donde cuando no somos ecológicos con las personas, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces, la fábula todavía no termina, apenas voy a la mitad. Entonces, cada uno de los que entraban, pues entraba y él saltaba sobre de ellos y se los comía. Y entonces, él ya realmente gastaba muy poca energía porque ya no salía a perseguir a sus presas, ya no salía a buscar a sus presas a cualquier hora del día o de la noche, no, simple y sencillamente él estaba ahí tranquilo y a través de su comportamiento hacía que los demás vinieran, los demás animales, y se los iba comiendo. Y así pasaron varios días y pasaron varios meses, hasta que un día quien se cruza por afuera de la cueva fue una zorra. Y entonces todos sabemos de la inteligencia de las zorras. Entonces llega la zorra y entonces oye un lamento, no un quejido, sino un lamento allá dentro de la cueva. Y le dice, ¿eres tú, león? Sí, ¿eres tú el rey de la selva? Sí, yo soy. Oye, ¿pero qué haces allá? ¿Por qué no sales? No, es que yo ya no puedo, estoy muy enfermo, es más, casi me estoy muriendo. Esto trasládalo a tu vida, ¿eh? Casi me estoy muriendo, ya no puedo. Y entonces la zorra le dice, oye, pero ¿realmente tú no puedes salir? No, ya no puedo. A ver, asómate un poco, le decía la zorra. Y el león, no, pero es que no puedo, asómate un poco. Y el león le dice, no, mejor entra tú. Y la zorra le dice, no, ¿sabes qué? Que no voy a entrar. Pero ¿cómo no vas a entrar? Estás oyendo lo que te estoy diciendo. O sea, yo ya no me puedo ni mover. Trasládalo a tu vida, ¿eh? Yo ya no me puedo ni mover. Y la zorra desde afuera estaba expectante y nada más esperando. Y le dice, no voy a entrar. ¿Por qué no vas a entrar? Le dice el león. A pesar de mi estado no vas a entrar. ¿No ves cómo estoy? Trasládalo a tu vida, ¿eh? ¿No ves cómo estoy? Y entonces le dice la zorra, pues sí veo cómo estás, pero no voy a entrar. A ver, ¿por qué no entras? Le dice el león. Dice, mira, no entro por una sencilla razón, le dice la zorra. Porque aquí estoy viendo todas las huellas de todos los animales que entraron, pero no veo las mismas huellas de salida. Esto trasladémonos a nuestra vida. Y aquí está la gran diferencia, como según yo puedo actuar con prudencia, pero si esa prudencia implica un dolor, implica que estoy yéndome encima del margen de la otra persona, encima de ese espacio que es un espacio íntimo, de ese espacio que es un espacio de la otra persona, es exactamente lo mismo que pasaba entre el león y los demás animales, hasta que llegó uno, que fue la zorra, que tuvo mucho más inteligencia que el león y dijo, no, estoy viendo todas las que entraron, pero no veo la salida, por lo tanto tampoco voy a entrar. Fíjate cómo cada una de estas fábulas, cada uno de estos cuentos nos lleva a esta reflexión personal donde la prudencia también tiene un límite. Y además la respuesta a ese límite pues viene también de las otras personas. La prudencia, aquí viene una frase, es más que una buena manera de comportarse, es una forma de ser. Yo diría que la prudencia es el arte de no hacer y no decir, o el arte de hacer y decir, pero siempre y cuando haya sido razonado, se actúe con moderación y se actúe con sensatez. Por eso yo digo lo que dije desde un principio, a veces no hacer nada es hacer mucho. Y cuando nosotros actuamos con esa prudencia, a veces no estamos haciendo nada, pero ese no hacer nada implica hacer mucho. Mantenerse al margen es saber lo que sí se debe de hacer, pero también lo que debemos evitar hacer o decir. Seguramente tú has escuchado una reflexión que es muy famosa, que se llama el triple filtro de Sócrates. Te lo repito, el triple filtro de Sócrates. Se cuenta que en la antigua Grecia, en una ocasión,
Giorgio se acerca, Giorgio, que era uno de los ciudadanos de ahí de la antigua Grecia, sobre todo en la parte de Atenas, se acerca a este gran filósofo que todos conocemos como Sócrates. Y se acerca con Sócrates Giorgio y le dice, maestro, quiero platicar contigo. Y entonces Sócrates, muy propio, le dice, ¿cómo no, Giorgio? A ver, dime, ¿qué es lo que quieres? Y le dice Giorgio, mira, yo te vengo a platicar algo de Dionisios. ¿Me vienes a platicar algo de Dionisios? Sí, yo te vengo a platicar algo de Dionisios, le contesta Giorgio a Sócrates. Quiero platicarte algo acerca de él. Y entonces Sócrates le dice, a ver, espérame. Antes de que me platiques lo que me vienes a platicar de Dionisios, yo te quiero hacer 3 preguntas. ¿Cómo no, maestro Sócrates? Usted dígame, le contesta Giorgio. Y le dice, la primera pregunta, ¿eso que me vas a decir de Dionisios es cierto? Y entonces Giorgio se queda pensando y dice, pues mira, maestro, en realidad no sé si sea cierto, porque a mí, yo no lo vi, pero alguien me lo platicó y por eso yo vengo a decírtelo. Ok, esa es la primera pregunta, le dice Sócrates. La segunda pregunta, ¿eso que me vas a platicar de Dionisios, habla bien de Dionisios? Y Giorgio le dice, no, pues la verdad no, maestro, la verdad al contrario, habla bien mal de Dionisio. O sea, qué bárbaro, o sea, es que si realmente eso hizo lo que me contaron, pues no se manchó Dionisios, ¿no? Y dice, bueno, Sócrates le dice, a ver, espera, ya van 2 preguntas, va la tercera pregunta. ¿Eso que me vas a platicar de Dionisios va a ser útil para mí? Y se queda pensando Giorgio y le dice, pues no, realmente, pues yo nada más se lo vengo a decir pues para que usted lo sepa, pero ¿va a ser de utilidad para mí? Pues no, le contesta Giorgio. Y entonces Sócrates le dice, a ver, si eso que tú me vas a platicar de Dionisios no sabes si es cierto, no es bueno lo que me vas a platicar de Dionisios, y además no va a ser de mi utilidad, ¿para qué me lo cuentas? ¿Qué pasaría si tú y yo, en nuestro diario vivir, actuáramos con este triple filtro de Sócrates y nos hiciéramos estas 3 preguntas que yo digo que son los 3 pilares de la prudencia? Yo te hablaba hace un rato, hay que evitar estar en los chismes, mantenernos al margen, hay que evitar estar en las resistencias, hay que evitar estar en las críticas, hay que evitar estar en el juzgar, hay que evitar entrometernos en la vida de otros. Y este triple filtro de Sócrates nos lleva a eso. Estos 3 pilares de la prudencia son la verdad, la bondad y la utilidad. Y entonces, cuando tú quieras hacer algo, cuando tú quieras decir algo porque tú ya sientes que las palabras se te salen en ese momento por todo esto que traes aquí internamente, hazte estas 3 preguntas. ¿Esto que voy a decir es verdad? ¿Lo vi yo con mis propios ojos? ¿Esto que yo voy a decir habla bien de la otra persona? ¿Esto que yo voy a decir va a ser útil para la persona a la que se lo voy a decir? ¿O simplemente chisme? Pero Álvaro, es que yo ya estoy, mira, se me salen las palabras, estoy así. Sí, es un impulso que tenemos todos y es lo que hemos aprendido. Pero ¿qué pasa si empezamos a activar la prudencia, estos 3 pilares de la prudencia que son la verdad, la bondad y la utilidad? Yo te pregunto, ¿eres tú una persona prudente o eres tú una persona imprudente? Y eso tú califícate con base en los resultados que has tenido en tu vida. Yo te vuelvo a hacer otra pregunta despertadora. Acuérdate que estas preguntas despertador me encantan porque al menos a mí me despiertan. Y acuérdate que fue un término que yo aprendí en mi maestría de ecología emocional, ecología de las emociones, precisamente. Pregunta despertador. ¿Cuáles son tus segundas intenciones con terceras personas? ¿Cuál es esa intención que tú tienes internamente
para con otras personas. El hecho de venir y traer un chisme, el hecho de juzgar, el hecho de criticar, el hecho de resistirme, ¿qué implica? ¿Cuál es la intención real que yo tengo? ¿Cuál es la primera intención? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera intención que yo tengo para con otras personas? Yo recuerdo hace algún tiempo que una persona en coaching, una señora, pues me habló que quería tener sesiones de coaching conmigo y todo esto. Tuvimos la primera reunión y de hecho nos quedamos en la primera reunión. ¿Por qué? Porque se dio cuenta en la primera reunión pues de cómo estaba la situación. Esta persona me decía, mira Álvaro, yo soy una persona demasiado sociable, demasiado. Soy muy social. Me gusta socializar, me gusta estar con las personas, entonces, pero por lo cual yo quiero verte es que a pesar de que yo soy tan sociable, no tengo amigas, no tengo amigos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? Que a pesar de que soy muy sociable, a pesar de que me gusta estar con las personas, a pesar de que me reúno y todo esto, ¿por qué las personas no quieren hacerse mis amigas? Y entonces yo le decía, bueno, ella me decía, ¿qué acaso será muy malo ser sociable? Yo le decía, bueno, ¿para ti qué es ser sociable? Porque hay que empezar a definir, yo que necesito saber cuáles son tus definiciones, cuáles son tus conceptos que tú tienes acerca de cada una de las palabras. Para ti, ¿qué es socializar? Y ella me decía, pues reunirme con las personas, estar en las personas. Hay una junta, pues voy. Hay una reunión, pues voy. Que hay un café, pues voy. Que va a haber una comida, pues voy. Que hay cualquier situación que implique el reunirme con personas, para mí eso es ser sociables. ¿Y ahí qué hacen? Pues hablar de todo. Y le digo, ¿hablar de todo? Sí. ¿Y de todos? Bueno, pues sí, pues, es que es inevitable. Que le digo, ¿qué es inevitable? ¿Hablar de todos? Inclusive hablas de personas que están ausentes en esa reunión. Bueno, sí, pero yo no lo saco. Alguien más saca y entonces, bueno, pues entra en la conversación, ¿no? Le digo, y entonces con esta respuesta que acabas de dar, ¿te das cuenta por qué no haces amigas? Porque si tú no razonas esta parte en donde tú empiezas a hablar de personas que están ausentes, ¿qué confianza estás generando? ¿Qué seguridad estás generando en las personas que sí están ahí? Inmediatamente se pueden dar cuenta que tú puedes ir a otra reunión en donde esas personas no estén y también vas a hablar de ellas. Y como puede ser que hables bien, a lo mejor puede ser que hables mal. Se acabó la sesión. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta de esos conceptos que ella tenía y por los cuales no podía generar una amistad para con las otras personas. Porque inclusive quiero decirte que la forma en que ella se dio cuenta fue cuando yo le decía, ¿hablan de todos? Y entonces se oyó un gran silencio. Y yo le decía, ¿y hablas de personas que no están en esa reunión? Y silencio. Quiere decir que ella empezó a razonar, se empezó a dar cuenta de ese error que estaba cometiendo y entonces lo único que estaba haciendo era ser imprudente. ¿Por qué? Porque estaba hablando de otras personas, porque era hablar de todo, porque... ¿Sí te das cuenta? Y a lo mejor tú estás pensando en este momento, y yo te lo dije al principio, a lo mejor tú no estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo en este momento, y me puedes decir, bueno, pues es que vamos a una reunión y hasta decimos, hablamos de todo y de nada. Sí, pero podrás hablar de todo, pero en el momento en que empiecen a hablar de otra persona, ahí es lo importante que tú te des cuenta, sobre todo en una persona, aunque esté presente, y más de una persona que esté ausente, si tú también intervienes en la plática, si tú te estás entrometiendo en algo en lo que pues no te deberías de meter, en algo que ni lo que hablamos. Para empezar, ¿es verdad lo que se está hablando de esa persona? Aplicando el triple filtro de Sócrates, ¿es verdad lo que se habla de esa persona? Aunque haya sido otra persona la que inició o la que metió a la plática a la persona ausente, ¿es verdad? ¿Es bueno lo que está hablando de la otra persona? ¿Y eso que están hablando es de tu utilidad? Si no, si alguna de las tres dices que no, entonces no te metas. Ay, pero entonces no voy a socializar. No, puedes socializar y si te preguntan tu opinión, decir, ¿sabes qué? Que como la persona no está, pues yo mejor no hablo de esa persona. Que te pueden expulsar de ese grupo, a lo mejor te expulsan. Pero así vas a ir llegando a grupos
donde se genera confianza, donde se genera seguridad, y entonces hasta tú te vas a sentir más cómoda, más cómodo. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando tú estés ausente en una reunión, ese grupo de personas no va a hablar de ti. ¿Por qué? Porque respetan ese margen, respetan ese espacio. ¿Por qué? Porque se están manteniendo al margen. Así como los cuadernos, así respetan ese espacio, así respetan ese margen en esos cuadernos en donde tú estás escribiendo. Mira, 3 características de las personas prudentes. En primer lugar, generan confianza y lealtad. Confianza y lealtad. En segundo lugar, saben escuchar y callar. Y en tercer lugar, crean empatía. Te las repito. Generan confianza y lealtad. Saben escuchar y callar y además crean empatía. ¿Cómo podemos hacer en un momento dado? ¿Cómo podemos activar nuestra prudencia? Mira, muy fácil, y vamos a hacer un ejercicio. Te voy a dejar un ejercicio para que tú lo empieces a realizar y poco a poco vas a ir entrenando tu prudencia, pero tienes que ser observadora y observador de tu forma de actuar, de tu forma de pensar, de lo que está pasando mientras haces el ejercicio. En primer lugar, piensa 2 veces antes de decir algo. Cuando haya algo que incluya esto de lo que hemos estado hablando del triple filtro de Sócrates, piensa 2 veces antes de decir algo. Al principio seguramente te va a costar mucho trabajo y va a haber una gran resistencia interna porque tú vas a querer hacer, tú vas a querer decir. Piénsalo antes de. Igualmente piensa 2 veces antes de hacer algo. Por un lado, piensa 2 veces antes de decir algo y piensa 2 veces antes de hacer algo. Sobre todo pasándolo por este triple filtro de Sócrates. Para que tú ahí te estés dando cuenta si eso que vas a decir o eso que vas a hacer es verdad, habla bien de la otra persona y él es útil a quien se lo vas a decir. Acuérdate, los 3 pilares de la prudencia, que son verdad, bondad y utilidad. Verdad, bondad y utilidad. Y entonces si tú estás haciendo constantemente este ejercicio y lo empiezas a hacer al menos durante los siguientes 10 días, pero que sea consciente en donde empieza por todo lo que dices, para que no se te haga difícil, piensa 2 veces antes de decir las cosas. Si tú, después de que lo pensaste 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, las veces que lo tengas que pensar, aún así tú consideras que lo tienes que decir, ¿por qué? Porque va contra tu integridad, contra tu dignidad, contra lo que sea. Está bien, dilo. Pero ahí hay que ser asertivos para decir las cosas. No se trata nada más de soltar el verdadazo y digas las cosas tal y como van. Porque como tú no tienes filtros, yo me he encontrado con personas que digan, mira, yo no tengo filtros, yo saco las cosas y yo digo las cosas tal y como son, tal y como van, así las suelto. No. Hay que ser asertivos porque estamos hablando de un respeto hacia las otras personas como el respeto que queremos para nosotros mismos. Entonces, piensa las cosas antes de decirlas. Y durante los próximos 10 días, sé consciente de todo lo que vas a decir y date cuenta de cuántas cosas dejas de decir que en realidad nunca debías haber dicho, pero que antes por impulso lo sacabas, lo decías. Luego, ya que termines esos 10 días y que ya estés entrenando esa parte de la prudencia, ahora piensa 2 veces o 3 veces o 4 veces antes de hacer algo y razónalo. No se trata tampoco de ser una hiperreflexión, sino que tú estés consciente y estés seguro de lo que estás haciendo. Y en tercer lugar, visualiza en ambos casos las consecuencias o los resultados de decir o de no decir, de hacer o de no hacer. Estos ejercicios tan sencillos y que es un trabajo personal, vas a ver cómo no te van a llevar a consecuencias, te van a llevar a resultados. Y aquí hablo de consecuencias y resultados porque para mí una consecuencia es negativa, en donde le estás generando un daño al otro. ¿Te acuerdas del león y de la zorra? Ok, igual. En cambio, te vas a dar cuenta de los resultados positivos que te genera. ¿Por qué? Porque ni te metes en broncas, no te estás entrometiendo en la vida de los otros y te empiezas a fijar más en ti, que al final de cuentas tú eres la importante, tú eres el importante y es en donde debes de trabajar. Mira, para terminar, yo digo que siempre hay que actuar con y escribiéndolo en forma de acróstico la palabra prudencia,
¿cómo sería este actuar con esta prudencia? En primer lugar, con la P, actúa con previsión en la prudencia. ¿Qué quiere decir esto? Conoce más de la prudencia, investiga más sobre la prudencia, esto que es un valor, esto que es una virtud, esto que es un principio de actuación, investiga qué es la prudencia, cómo está la prudencia en tu vida, qué significado le has dado a la prudencia en tu vida o a la imprudencia. O sea, empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque para trabajar en la prudencia hay que conocer también la imprudencia. Mira, a mí mucha gente me ha preguntado por qué yo me nombro como feliciólogo, y tú lo sabes. Me nombro como feliciólogo y me dicen, es que eres muy feliz o de qué se trata y nada más la vida te sonríe, ya sabes, ¿no? Le digo, no. En primer lugar, y tú lo sabes muy bien, el feliciólogo lo que hacemos es estudiar la felicidad. Ah, sí, pero para estudiar la felicidad, ¿qué crees? Que también estudio la tristeza. Por lo tanto, me pude haber puesto feliciólogo y tristólogo. ¿Por qué? Porque para conocer la felicidad y para poder estudiar la felicidad, pues tengo que estudiar y conocer también la tristeza. Entonces también podría yo ser tristólogo, pero no lo quiero poner. Y no lo quiero poner, ¿por qué? Porque yo le doy más peso a la parte positiva. ¿Por qué? Porque la tristeza sí la tomo como referencia para saber cuáles son los mecanismos que generan tristeza en mí, sobre todo. Sí, porque yo soy el primer conejillo de indias que yo tengo. ¿Cuáles son los motivos o cuáles son lo que destapa o lo que saca a la luz esa parte de la tristeza que hay en mi vida, para yo ahí entonces ver qué es lo que yo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer con la parte de la felicidad, del bienestar, de todo esto que ya conocemos, y entonces yo le doy más importancia a esta parte positiva que estoy acá, pero tengo que conocer de esto también. No nada más es de que yo vaya por la vida sonriendo y que soy muy feliz, no. Y es igual en estos casos. Esta parte de prudencia este ejercicio que estamos haciendo de prudencia, en donde yo te lo estoy poniendo con cada una de las letras como un acróstico. Previsión en la prudencia, es decir, conoce de la prudencia, pero al mismo tiempo debes de conocer de la imprudencia. La R de prudencia, razonamiento anticipado para prevenir, es decir, anticipa. Por eso te decía, piensa 2 veces lo que vas a hacer, piensa 2 veces lo que vas a decir. Razonamiento anticipado para prevenir. La U dentro de prudencia, utilidad hacia los otros, es decir, que aplicando el triple filtro de Sócrates, todo lo que vas a decir y todo lo que vas a hacer sea de utilidad para las otras personas. La D, delicadeza de trato. Allí es donde yo hablo de la asertividad, delicadeza de trato. Si al final de cuentas tienes que decir algo, si al final de cuentas tienes que hacer algo, que sea, por favor, con delicadeza de trato, que no es otra cosa más que la asertividad. La E, educación social. ¿Qué es esto? Aprende cómo interactuar con las otras personas sobre una base de respeto. Eso es lo que yo digo que es educación social. Somos seres sociables, tenemos que interactuar con otras personas. Aprenda cómo interactuar de mejor manera con las otras personas. Y ahí vas a aprender mucho de empatía, de respeto, de límites, de no entrometerte, del margen, de todo lo que hemos venido hablando. Educación social. La N, naturaleza humana. Por favor, saca a flote tu humanidad. Eres un ser humano. Saca a flote tu humanidad en el trato que tienes y en la interacción que tienes con otras personas. La C, cautela precautoria. Es decir, piensa lo que vas a hacer y antes de dar el primer paso, date cuenta de cuál va a ser el resultado o cuál va a ser la consecuencia de eso que vas a hacer o de eso que vas a decir. La I, iniciativa en prevenir perjuicio, es decir, iniciativa para prevenir un daño en los otros. Y la A, autocontrol de impulsos. Somos seres impulsivos, sí, cada uno de nosotros somos seres impulsivos y en muchas ocasiones me dejo ir por esos impulsos, pero el dejarme ir por esos impulsos es lo contrario a mantenerme en el margen o mantenerme al margen. Si yo no controlo esos impulsos, ¿qué es lo que va a dar como resultado? La imprudencia. Y esa imprudencia va a generar dolor. Y ese dolor va a hacer que yo tenga choque con otra persona o que ya no confíe o ya no se sienta segura conmigo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que esa persona se va a empezar a alejar de mí y corro el riesgo que esa persona me califique
como una persona tóxica. ¿Por qué? Porque tuve la osadía de entrometerme en su vida en lugar de mantenerme al margen. Yo no sé qué te haya parecido este tema, pero yo sigo pensando que si bien es cierto, a nivel de escuela no nos lo enseñaron, si bien es cierto que tal vez lo que aprendimos desde pequeños me hicieron ser imprudente y hoy por hoy, en aras de ser el primero, en aras de imponer mi opinión, mi decisión, en aras de yo tratar de sobresalir respecto a otras personas, lo único que estoy haciendo es provocar imprudencia y eso me está trayendo consecuencias negativas, a lo mejor es el momento de ponerme a estudiar la materia llamada prudencia. Y que al mismo tiempo ahí me voy a dar cuenta lo que es la imprudencia, para entonces yo ponerlas en la balanza, tanto la prudencia como la imprudencia, en la balanza de mi vida, para saber qué es lo que yo quiero potenciar en mi vida. Y la decisión es personal. Si tú quieres seguir interactuando con imprudencia, dándole a la prudencia menor valor, pues a lo mejor siempre vas a estar arriba, pero ¿qué crees? Que en cualquier momento vas a poder caer. Pero si tú le decides dar mayor peso a tu prudencia de vida, yo estoy seguro que los resultados que vas a obtener van a ser muchísimo mejores. Yo espero que te haya gustado el tema del día de hoy. Por supuesto, yo estoy abierto a todos los comentarios que tú me quieras dar, ofrecer, regalar. Para mí, créeme lo que son un gran tesoro, porque también es la forma en que yo aprendo. No tuve la oportunidad, vi que estuvieron pasando muchos mensajes, los cuales los agradezco. Y como bien sabes, yo los voy contestando poco a poco. Dentro de un rato los empiezo a contestar y a más tardar mañana los estoy contestando todos. Y bueno, yo espero que esto haya servido para que tú tengas un poco más de elementos para determinar cómo está tu vida el día de hoy. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida del día de hoy? ¿Estás siendo una persona prudente o eres una persona imprudente? Aplica siempre ese triple filtro de Sócrates y vas a ver cómo cuando llegue la prudencia a tu vida, cuando la empieces a practicar, cuando la conviertas en un hábito y después de convertirla en un hábito, la conviertas en una forma de vida, en una forma de ser, vas a ver cómo tu vida va a ser mucho mejor. Te doy las gracias y las buenas noches y te espero de hoy en 8, en donde vamos a platicar de un tema que se llama también otra de las materias que no nos enseñaron y que inclusive está muy relacionada con esta. De hoy en 8 el tema se llama Oda a la impaciencia. ¿Eres tú una persona impaciente? ¿Eres tú una persona que no se da su tiempo? ¿Eres una persona que no respeta los tiempos para que las cosas se vayan dando poco a poco? ¿Eres una persona que llevándolo a las 4 estaciones que cada uno de nosotros conocemos, primavera, verano, otoño, invierno, estando en primavera, ya quieres que las hojas se caigan? ¿Por qué? Porque ya no aguantas las hojas que están en tu vida. ¿O eres de las personas que estando en primavera esperas pacientemente a que llegue el otoño para que poco a poco las hojas que ya no sirven de tu vida, las hojas que ya no te proporcionan nada en tu vida, se vayan cayendo ellas solas y que te permitan a ti seguir viviendo mucho más descargado, con menos peso y por supuesto con una vida mejor? De eso es de lo que vamos a hablar la próxima semana. Ya te adelanté algo, el tema se va a llamar Oda a la impaciencia. ¿Exaltas tú la impaciencia en tu vida porque estamos viviendo en una época de las carreras y todo? ¿Qué crees? Que no es cierto. Simple y sencillamente llevamos un año en el retiro mágico. Un año en el cual estamos hibernando en su gran parte del día. Y por lo tanto, yo creo que la paciencia es algo que hemos tenido que poner en práctica. Te agradezco mucho el que haya estado aquí nuevamente. Muchas felicidades por este Día Internacional del Abrazo. Te mando uno muy, muy sentido y muy fuerte. Y gracias por haber estado aquí. Te espero la próxima semana y quédate al pendiente en mis redes sociales, porque ahí voy yo publicando de los lugares en donde ando, las entrevistas en las que estoy, hablando precisamente de todos estos temas que yo digo que son importantes. Yo espero que también para ti lo sean. Te mando un abrazo y te deseo una excelente noche. Nos vemos la próxima semana y recuerda,
recuerda, se me pasaba a decirte esto, recuerda que se vale volar, extender las alas y vuela. Pero no nada más te conformes con volar. Vuela, vuela alto. Y vas a ver cómo tu vida va a ser mucho mejor. Te veo el próximo martes o antes a través de mis redes sociales. Nos vemos. Bye.